Bueno, detrás de cada individuo pues hay toda una historia, cada uno podríamos llevar una novela adentro. Y realmente con los dos individuos que son nuestros personajes en la novela, ellos tienen todo el bagaje de lo que es la inmigración. Ellos dejan su país, dejan sus familias, dejan a sus hijos y se van, cada uno termina en un país diferente, él en Estados Unidos, ella en Madrid. Y detrás de todo eso, el tiempo que están fuera, ellos realmente son muchas las luchas y quiero que el lector se dé cuenta de lo que es el valor de la tenacidad, de luchar, de tratar de seguir adelante y finalmente ellos consiguen sobrevivir y afianzarse en cada uno de los países, pero el destino les juega malas jugadas, digámoslo así, al final. No quiero decirlo porque no quiero dañar la historia, pero realmente eso pasa. Bueno, básicamente hay una pareja que se conocen en un pueblo que se llama Paute, que queda en la sierra ecuatoriana. Es un pueblo muy lindo y ella llegó a ese pueblo porque necesitaban unas hierbas medicinales para el abuelo. Cuando llegó a la casa donde vendían esas hierbas, ella abrió una cerca de flores que había y vio en el profundo a un chico que estaba pintando una acuarela. Le llamó muchísimo la atención, entraron a comprar las hierbas, pero entablaron conversación y detrás de todo eso se coló el amor con el tiempo. Entonces, finalmente se enamoraron, se casaron, tuvieron familia, pero la situación económica del país, como sucede en tantos nuestros países latinoamericanos, finalmente los obligó a buscar futuro en otra parte. Y salieron con deseos de radicarse en Estados Unidos, pero desafortunadamente él viajó primero y ella fue a unirse a él por barco y el barco naufragó. Pareció mucha gente, fue muy duro, pero finalmente pues fue rescatada y entonces cuando ya llegó el momento de volver a unirse a su esposo, dijo, mire, yo por barco ya no vuelvo y consiguió una visa para venir a España. Entonces ya vino por la puerta grande, ya con pasaporte visado y una amiga la recogió y empieza la vida de ella en Madrid y él en un pueblo que es el pueblo donde yo vivo, que se llama Porchester. Bueno, ese es el principio de todo, pero después ellos, cada uno tiene sus propias aventuras y su modo de acomodarse. Ella consiguió varios trabajos y uno de esos trabajos que consiguió era cuidando a los niños de una pareja, una odontóloga y el esposo que era abogado. Y ahí había una colección de libros antiguos. Y ella por las noches, cuando los niños ya se habían dormido, cogía los libros a escondidas de los dueños y se ponía a leer. Mientras tanto, voy a saltarme un poco a Manuel. Él estaba en Porchester, muy duro el idioma, pues no lo aprendió, y era un terreno muy hostil. Y él se iba a lo que le llaman La Parada, que es un sitio donde se van los inmigrantes a pararse, a que vengan los contratistas a recogerlos para trabajar. Y él se paraba ahí, llegaban, a veces no llegaban, le tocaba irse para la casa sin conseguir un salario. Pero bueno, la vida de él fue mucho más dura. De todas maneras, regresando a Elvira, ella, el dueño, el patrón donde ella trabajaba, un día descubrió que estaba leyendo esos libros, un libro en especial, y se intrigó muchísimo. Y por la noche, a medianoche, se fue a mirar qué libro era el que ella leería. Y era uno de James Austen, que es una de las historias más lindas que hay de amor, Orgullo y Prejuicio. Bueno, él, el dueño del libro, no se enfadó de que ella lo estaba cogiendo para leerlo, al contrario, le pasó muy tierno, le pareció muy bonito y miró dónde estaba leyendo ella y se le ocurrió marcarle una página con un papelito y se lo marcó para que ella leyera. Y después ella vio eso, se asustó un poco, pero después vio otra marca y finalmente la intrigó porque dice, bueno, este mensaje es un mensaje para mí. Lo que él hacía era escoger frases lindas, románticas, para que ella las leyera. Pues finalmente ella, a manera de desquite, hizo lo mismo. Le dejó, para él, marcó unas frases de la novela y de otras novelas en su biblioteca. Y en medio de todo ese intercambio se coló el amor también. Y finalmente ahí, pues, la historia que sucede siempre,
Él se enamoró de ella y quería, que realmente él se iba a separar de su mujer y reunirse con ella. Volviendo otra vez a Estados Unidos, porque la novela pasa de tiempo y espacio, y un tiempo empieza a elaborar sobre Madrid, pero otro tiempo sobre Porchester. Entonces no hay tiempo, no hay manera de que el lector se vaya a aburrir, porque pasa de un tema y llega al otro, y cada uno tiene su dinamismo. Y ya en Porchester, pues él sigue pintando. Él era pintor de acuarelas, ahí empieza la novela, ¿no? Y él sigue pintando sus acuarelas, y encontró un niño que el papá se lo habían deportado. Es algo que es un tema común en las familias en Estados Unidos, porque, claro, no tienen papeles y en un momento los detienen, los deportan, y se quedan padres que no tienen a sus hijos, porque se fueron, los deportan, o los niños se quedan sin sus padres. Es muy duro. Total, él encontró un niño que era un poquito, pues digamos, tenía una cierta deficiencia de aprendizaje, y era un poquito lento, retraído, y él empezó a enseñarle a pintar acuarelas al niño. Y en medio de esa relación entre ellos, de ese intercambio, él le cogía la manito, cómo era que se mojaba el pincel para crear flores y todo. El niño fue aprendiendo y fue abriendo y abriendo. Pues es el cariño que no le pudo dar a sus hijos, porque estaban muy lejos, se lo fue dando a este niño. Y al final, Elvira, bueno, se enamoró de su patrón allá, tuvieron un intercambio de que realmente iban a hacer algo y se iban a juntar, y él iba a dejar a su mujer, él lo tenía ya definitivo, pero hubo un malentendido en un momento y ella decidió que lo iba a dejar, que él estaba jugando con ella, y decidió ir a Estados Unidos a reunirse con su esposo. Y ahí, pues, una de las cosas importantes que quiero destacar es que cuando ella vio las acuarelas que él siguió pintando en sus varios años, 8 años que estaba en Estados Unidos, él siguió pintando, y ella vio el álbum con acuarelas de él, y le dio mucha tristeza, porque se daba cuenta que él sí la quería, su esposo sí pensaba en ella y en su hogar, y fue muy duro, muy triste. Claro que sí, claro que sí. Mire, yo soy abogado en Porchester, con un despacho activo que viene gente, inmigrantes, y también soy juez. Hace 15 años me nombraron juez en el pueblo, y tuve oportunidad de ver inmigrantes, porque la mayoría en un pueblo de la gente que busca asistencia de un modo u otro son inmigrantes. Y al verlos, tanto en el tribunal como en mi despacho, claro, debo aclarar que yo atiendo casos que no tienen que ver con mi jurisdicción, porque no podría, de otras partes, ¿no? De otras ciudades, pero siempre traen todo un bagaje emocional muy grande y todo un dolor que se ve en las primeras palabras. Uno no necesita sino escarbar un poquito y se viene todo ese sentimiento de lo que es la ausencia, la separación, la falta de los hijos. Es dolor que llevan por dentro, y eso pasa. Hay una reseña muy bonita de alguien, pues no la voy a repetir palabra por palabra porque no le he aprendido todo, pero sí recuerdo que decía que la novela le enseñó a querer más a la gente que está sola y acercarse más a ellos, y entonces no solo la hizo llorar, porque hay partes de la novela que son muy sentimentales, pero también le dio ese ánimo de ayudar, conectarse, de tener esa humanidad con las personas que están aislados y lejos de su país. Porque contiene varias facetas del comportamiento humano. Primero contiene amor, porque se enamoran esta pareja que es la protagonista, pero también contiene episodios de despecho y de odio, por ejemplo, el racismo que se ve, de la discriminación se ve, pero también, sobre todo, se ve cómo las personas con arranque, con deseo de progresar, finalmente terminan progresando. Hay dificultades,
para unos más que otros, pero realmente quien trabaja con tenacidad sigue adelante. Tal vez eso es una lección importante de la novela. Es una novela de transformación personal, de crecimiento personal. Sí, pero claro que sí. El mensaje realmente profundo, si uno ve el comportamiento y se lo va imaginando a medida que va leyendo la novela, es el poder tan fuerte del amor, porque con el amor, por ejemplo, de Manuel, que es el protagonista principal, por ese niño que tenía dificultades de aprendizaje, le entrega tanto que el niño se amplía y se destapa. Lo mismo el amor de Elvira para con el esposo y para con sus hijos. Hay un componente muy profundo de eso. Bueno, yo empecé porque yo he sido lector, finalmente, ¿no? Y se dice que todo escritor tiene que ser primero lector. No sabía los mecanismos de escritura, entonces mis primeros pasos fue conseguir mucha información y libros académicos de grandes escritores que daban consejos, cómo empieza, cómo hace un diálogo, cómo presenta un personaje. Pero después de que ya pasé esa etapa, pasé a la otra que fue mucho más interesante, menos árida, que era la de entrevistar gente cuyas historias se parecían a la historia que yo tenía en mente. Entonces yo encontré Elviras, ese es el personaje también de la novela, por todas partes. Yo hablaba con alguien y le decía cuénteme y me contaba cosas de cómo trabajó en un restaurante, cómo trabajó en una casa de familia y todo eso era un aprendizaje tremendo. Lo mismo con los personajes masculinos. Manuel se llama él. Conocía a Manueles, se me aparecían a toda hora, porque cualquier diálogo yo decía, oiga, este tiene una historia ahí especial me ponía a escucharlo y me decían, por ejemplo, hay uno que me contó una historia que está en la novela así como está, como me la contó, y es que un día salió a la parada, le hablé de la parada, que es el sitio donde se paran los emigrantes a pedir trabajo, ¿no? Que vengan los contratistas. Salió ahí con un amigo a buscar que les dieran trabajo y llegó un coche con otros dos con pinta de americanos, se veían que no eran inmigrantes, ¿no? Y los recogieron a trabajar supuestamente. Bueno, los llevaron y lo que hicieron fue, les prometieron, mire, los necesitamos para un trabajo de construcción. Y fue mentira, los llevaron por allá cerca de un edificio abandonado y salieron del carro y los emprendieron a garrote y a darles palos y todo, y fue horrible. Por poco pudieron escaparse, por supuesto. Entonces, son elementos que existieron, es basado en la vida real, que así como hay tanta gente que les abre las puertas y les ayuda, también hay otros que tienen un odio por dentro, ¿no?